Buenos días, tenemos la exposición de clasificación de la vegetación y ordenación. Mi nombre es Paula Alba. Bueno, como definiciones de la clasificación podemos decir que consiste en dividir el sistema multidimensional en compartimentos o células con el fin de que otros puedan concebir la imagen de la comunidad. Butowski señala que la clasificación busca llamar a definir una comunidad vegetal describiéndola. Bueno, tenemos que las unidades que se usan para clasificar las comunidades vienen de orígenes muy variados y son muy diferentes. Como técnicas de clasificación tenemos la reticulada, que busca tener clases de igual jerarquía, la jerárquica, que busca tener categorías de mayor rango unas que otras, divisivas, que comienzan con la comunidad completa y la van dividiendo en grupos, las aglomerativas, que comienzan con varios individuos y los van uniendo según sus características similares, las monotéticas, que utilizan una sola característica para unir los grupos, y las politéticas, que utilizan varias características. Buenos días, mi nombre es Daniel Menéndez y estos son los sistemas informales de clasificación de vegetación mundial. Bueno, acá tenemos la clasificación de Brockman, Eros y Rubel. Este es un sistema de clasificación que se basa en las formaciones estructurales y funcionales de diferentes tipos de vegetación, que se dividen en 4 rangos superiores. Que el primero de estos es la lignosa, que incluye los árboles y los arbustos. Dentro de esta clasificación tenemos unas subclasificaciones como la laurilignosa, que se asemeja a los bosques de lauracea, de hojas lustrosas, siempre verdes y de yemas con yemas protegidas. Otra clasificación grande tenemos la herbosa, que está mayormente compuesta por solo hierbas, en donde podemos encontrar la semperverte herbosa, que son pastos siempre verdes, como prados de diente, que son los prados que se mantienen siempre activos para la alimentación de ganado. La otra es la deserta, que nos describe la vegetación, un tipo de vegetación que está escasa, aislada, por diferentes, principalmente por falta de agua líquida, salinización y falta de formación del suelo, en el cual podemos encontrar los frigodesiertos, que son los desiertos por frío, y los rupidesiertos, que son los desiertos por falta de desarrollo del suelo. Por último, tenemos la errantia, que comprende las formaciones vegetales que andan a la deriva, como lo son el plancton, el polen, en el agua y en el viento. Podemos ver que estas diferentes formaciones se relacionan directamente con los biomas y se puede llegar a predecir qué tipo de formación se va a presentar en este tipo, teniendo las condiciones climáticas del lugar. Acá podemos ver cómo sería el continente ideal según esta clasificación, en el cual podemos ver el límite polar, en donde hacia arriba se encuentran las frigodesiertas, que son los desiertos por frío. Bajando en latitud podemos encontrar las aciculisilvas, que serían los bosques de coníferas, y más abajo ya en la zona tropical podemos encontrar los pluvisilvas y a presentar en este tipo, teniendo las condiciones climáticas del lugar. Acá podemos ver cómo sería el continente ideal según esta clasificación, en el cual podemos ver el límite polar, en donde hacia arriba se encuentran las frigodesiertas, que son los desiertos por frío. Bajando en latitud podemos encontrar las aciculisilvas, que serían los bosques de coníferas, y más abajo ya en la zona tropical podemos encontrar los pluvisilvas y las laurisilvas, representando los bosques tropicales. La clasificación de Kuppler es un sistema que combina letras y números, el cual le van asignando diferentes características a un tipo de vegetación. Primero tenemos unas formas biológicas principales, que son latifoleadas, deciduas, siempre verdes, y también tenemos las formas de vida, que son las herbáceas, y formas especiales como bejucos, epífitas y diferentes tipos de vegetación raras. Después de asignarle un tipo de característica de esta vegetación, se toman las características de la hoja, la altura y la cobertura. La altura y la cobertura, que al final cada tipo de vegetación va a tener una serie de códigos que le van a asignar diferentes características. La clasificación de Forster. Esta clasificación se encuentra dividida en 4 rangos.
cuales asignan características físicas y funcionales. En la primera podemos encontrar que se asigna una clasificación funcional como cubierto o abierto, refiriéndose pues, a la densidad del bosque. Pues tenemos la fisionomía, en la cual vemos el bosque, matorral, basal y diferentes asociaciones. En el funcionalismo pues, podemos tener perennifolio y caducifolio. En la textura foliar y caracteres podemos encontrar esclerófilas, megófilas, mesófilas, anchas, osculares y características de la hoja. Y donde está la clasificación de la UNESCO, es una clasificación que se utiliza mundialmente para trabajos a gran escala. Podemos encontrar que está dividida en 5 formaciones principales, el cual se divide a su vez en subclase, en grupos de formación, subformación y otras divisiones, especificando mucho en el tipo de vegetación que es. Entonces podemos encontrar que el bosque denso se divide en 3 subclases, que es bosque mayor semperivente, bosque claro mayormente deciduo y bosque extremadamente xeromórfico. Esto se va identificando con una serie de códigos que se van agregando dependiendo de qué tanta especificación se quiera para el tipo de vegetación. Podemos encontrar otra formación grande que es el bosque claro, el matorral enano y comunidades relacionadas y la vegetación herbácea. Esto comprende pues, la mayoría de todas las vegetaciones que hay en el planeta. Pero la clasificación de Rankin es una clasificación que se basa respecto a en qué parte de la planta están ubicados los organismos reproductivos y los métodos adaptativos que toman en diferentes épocas del año. Entonces podemos ver las clasificaciones y las ilustraciones, donde podemos ver que es por bulbos o yemas no protegidas, por escamas. Buenos días, mi nombre es María Camila Pavón. Otra de las clasificaciones que tenemos es la clasificación de Goodrich, en la cual él divide el ambiente en zonas de vida. Estas zonas de vida están definidas por la interrelación de lo que es la biotemperatura, la precipitación y la evapotranspiración. Entonces, Goodrich para cada zona de vida le dio un nombre de una unidad vegetal. Y dentro de estas unidades vegetales dio las asociaciones de acuerdo a su carácter fisionómico. También estableció límites de elevación para las franjas altitudinales, dependiendo si la zona basal era tropical o subtropical. Entonces, como vemos acá en el diagrama, entonces tenemos las regiones latitudinales y los pisos altitudinales, los cuales están claramente definidos por lo que es la biotemperatura. Entonces, acá claramente tenemos lo que es, acá están más claros los datos, el cuadro en donde tenemos las divisiones por la biotemperatura y en donde tenemos el rango de elevación, es cuando es tropical a nivel del mar o subtropical a nivel del mar. Tenemos una clasificación que es la de Dancelo, en el cual divide la vegetación por grupos basándose en caracteres que son estructurales fáciles de reconocer. Dancelo no solo no solo describe las unidades de vegetación, sino que establece una jerarquía del ambiente. Entonces tenemos lo que es la biosfera, en donde está la corteza terrestre, que es donde se puede desarrollar la vida, que se divide en ambientes, difieren en cuanto a la densidad del sustrato. Estos se dividen en biociclos, en donde tenemos el agua salada, el agua dulce y la tierra. Tenemos los biócoros, en donde el factor de control es la precipitación. Las áreas clímax, donde predomina un tipo de vegetación clímax. Tenemos el hábitat, este está dividido en sinusias, que están caracterizadas por su ubicación altitudinal. Y por último tenemos los biotopos, que son los espacios más restringidos, y estos están caracterizados por el microclima. Otra cosa que hace Dancelo es crear sus propias, para los perfiles y los diagramas, él crea su propia simbología, en la cual utiliza características de la vegetación, como lo es formas de vida, forma y tamaño de la hoja, función, textura de la hoja, tamaño y cobertura. Entonces en este da una letra y un símbolo para cada característica. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde utiliza la formación de sabana, donde vemos que tiene una gran proporción de herbáceas y uno que otro individuo arbóreo. También Dancelo, igual que Goodrich, crea un diagrama
tenemos los sistemas de clasificación de florística, los cuales están basados por la dominancia. Este se utiliza cuando hay una especie dominante. En el ejemplo tenemos encinar, que es un bosque de encinas. También tenemos otros ejemplos donde está el roledal, el pinar y el árbol local. Entonces, la ventaja que tiene este es que solo utilizamos un componente de la vegetación que comúnmente pues, es el más notorio. Una desventaja que tiene este sistema es que no es muy... bueno, se encuentran dificultades al utilizarlo cuando en la comunidad vegetal no se encuentra una especie claramente dominante. Tenemos el físico basado en la constancia, en donde no se da prioridad a ningún componente de la vegetación, sino que se analiza cualquier cambio en esto. Entonces, la ventaja es que son capaces de clasificar cualquier variación en la vegetación. Y la desventaja es que son sistemas que requieren un profundo conocimiento de la taxonomía vegetal de la zona y que para realizar este sistema de clasificación necesita lapsos de tiempo muy largos. Otro sistema de florística que tenemos es el de Von Blanquet, el cual también está basado en la dominancia de las especies. Él utiliza lo que son especies diagnósticas, las cuales las divide características, diferenciales y acompañantes. Entonces, las características están restringidas a las muestras de un sintaxón, y estas son características de su ambiente que definen las asociaciones. Entonces, estas están en los grados 3, 4 y 5 de fidelidad. Tenemos las diferenciales, las cuales aparecen en un conjunto de seres de un sintaxón, pero no aparecen en otro, por lo cual estas caracterizan las subasociaciones. Y tenemos las acompañantes, que estas aparecen en una proporción de censos de un sintaxón, pero no caracterizan ninguna de las dos anteriores. Estas están en el grupo de grados de fidelidad. Tenemos la clasificación de Clemens, las cuales también está definida por especies dominantes. Tenemos que el sistema de Clemens también era jerárquico y él se basaba en la hipótesis de lo que era el monoclímax. Actualmente esta hipótesis ya no se utiliza, ya que fue reemplazada por la hipótesis del policlímax, en el cual se dice que en una región climática pueden haber varias comunidades climas estables por su hábitat. Entonces, el Clemens comienza con el clímax, después habla de las asociaciones, que están caracterizadas por un grupo de especies dominantes, después las consociaciones definidas por una sola especie dominante, y por último las sociedades, que están caracterizadas por especies subdominantes que tienen una forma de crecimiento diferente a la de cada especie dominante. Tenemos otras clasificaciones como la del grupo de 1805, que está basado en la fisionomía y reconoce 16 formas de vida, formas de vegetación. Tenemos al Diesebach, que fue el primero en clasificar la vegetación del mundo de formaciones, y este reconoce 60 formaciones. Tenemos a Warming de 1895, en el cual se basan las condiciones edáficas resultantes de la influencia ambiental. Y por último tenemos a Champier en 1899, el cual empleó la temperatura y la humedad y también le dio cierta importancia a lo que era el factor edáfico. Entonces, en este caso, por primera vez reconoció la existencia de formaciones similares en lugares localizados a muy larga distancia, muy distintos. Buenos días, mi nombre es Laura Zambrano y yo voy a exponer lo que son los sistemas de clasificación de la vegetación, pero a nivel regional o local. Estos sistemas de clasificación básicamente son adaptaciones de los sistemas de clasificación mundial y se caracterizan por ser métodos utilizados para describir la vegetación únicamente de los trópicos del planeta. Adicionalmente a ello, estos métodos están basados en trabajos importantes como los de Tansley y Chip, Davis y Richards y Beard, que son los que vamos a hablar en esta exposición, y entre otros como el del acuerdo de Jacobi, África, Burt y Davy, Gilman y Chaplin. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Andrés Erazo y yo les voy a exponer el primer estudio de clasificación, que es el de Tansley y Chip. Tansley y Chip tenían la idea, o se basan en la idea, de que las asociaciones de una unidad mayor, de un conjunto de especies, en un hábitat que tiene el predominio de algunas dominantes. Y se basan en tres parámetros principales para dar la definición de asociación, que es una forma de crecimiento, una estructura y una composición florística. La clasificación de Tansley y Chip fue una clasificación que estuvo expuesta a muchas críticas porque faltaba precisión en datos de la formación que se da en la asociación. Ellos se basan en datos de Clemens y a diferencia de él, pues exponen un clímax edáfico como reconocimiento de la asociación. Aquí podemos observar un cuadro de la clasificación que hicieron Tansley y Chip, donde podemos observar la categoría del bosque cerrado y la pradera.
Una subcategoría como bosque pluvial, bosque montano, manglar, transición, pastos altos, bosque abierto, huertos y montes de espino. Como podemos observar en las descripciones, pues falta de precisión y algunas asociaciones no se definen exactamente y no se pueden diferenciar entre otras clasificaciones que vamos a poder ver más adelante que sí, precisan de una formación en especial para definir la asociación. Otro de los sistemas de clasificación que tenemos a nivel regional o local es el sistema de Davis y Richard. Este sistema adopta el término de que la asociación es un conjunto de varias especies dominantes y que una asociación es un conjunto de una sola especie dominante. Adicionalmente a ello, igual que los anteriores sistemas, también se basan en parámetros vegetacionales, en los cuales encontramos la fisionomía, la estructura y la composición florística. La única diferencia es que en este caso se empieza a hablar de la palabra formación, en la cual indican que estas son agrupaciones de asociaciones que presentan fisionomía y estructura similar. Adicionalmente a ello, pues las formaciones son los que dan lugar a los paisajes vegetales, como por ejemplo el bosque caducifolio, el desierto y la sabana. Y estas a su vez están restringidas principalmente por la acción del clima. Sin embargo, muchas veces se encuentran formaciones o se encuentran restringidas por características o por parámetros edáficos o bióticos. Adicionalmente a ello, pues este sistema de clasificación empieza a implementar diagramas de perfil, debido a que estos son puramente fisionómico-estructural y permiten un mejor estudio de la vegetación, de la vegetación o de la flora poco conocida. Entre los parámetros que se propusieron fueron dos, el fisionómico y el estructural. Entre los parámetros fisionómicos encontramos, por ejemplo, la estación de caída, la permanencia del follaje, el tamaño y la forma de la hoja, y entre los parámetros estructurales encontramos el tipo de dosel, la estratificación, el esparcimiento de los árboles, entre otros. Uno de los más importantes sistemas de clasificación es el de BIR, debido a que, como tal, lo que hizo fue tomar diferentes métodos, técnicas y nomenclatura que fueron aplicados en los bosques pluviales del sistema de clasificación de Richard y lo formalizó y lo adaptó para caracterizar la vegetación únicamente del trópico americano. En este caso, BIR también indica que una asociación es un conjunto florísticamente caracterizado y de especies dominantes, y las formaciones es un conjunto de asociaciones similares florística y estructuralmente. En este caso, para BIR las formaciones están ecológicamente relacionadas a lo largo de un gradiente ambiental. En este caso, se relacionan dos series, la serie edáfica y la serie climática. Estas, a su vez, dan lugar a las series de formaciones que expresan tipos de hábitats. Estas series de formaciones se agrupan y son nombradas según las características del hábitat. Entre las series climáticas, BIR las dividió en dos. La serie estacional, que se caracteriza porque son comunidades que se encuentran en tierras bajas y que se encuentran ubicados a lo largo de gradientes de precipitación, y la serie montana, que son las comunidades que se encuentran ubicadas a lo largo de un gradiente altitudinal. Por último, encontramos las series edáficas, de las cuales se encuentran tres: la serie pantanosa y la serie pantanosa estacional, que se caracterizan por estar ubicados en suelos pantanosos, y la serie siempre verde seca, que se encuentran en lugares se encuentran ubicados en lugares poco profundos y de pavimentos rocosos. A partir de esos tres sistemas de clasificación se han originado otros más, los cuales pues se adaptan y se modifican según el objetivo del investigador y según las características de la zona de estudio. Muchas gracias. Bueno, continuamos con los sistemas formales de clasificación. Entonces, podemos decir que parten desde una matriz de semejanza e identifican los clases mediante una serie de computaciones. Los sistemas formales de clasificación, por lo general, son sistemas de computadoras donde se tiene una matriz que busca eliminar las filas y las columnas para encontrar semejanza entre las muestras. Bueno, tenemos dos métodos. Los primeros, los
estadística y se basa en la similitud entre las muestras. Tenemos otro método que es la suma de cuadrados, que fue propuesto por Orocli, es aglomerativo, cualitativo y jerárquico. Emplea como función de semejanza la distancia euclidiana a la distancia euclidiana corregida. Tenemos además los métodos divisivos, que son métodos que consisten en comprobar una hipótesis nula, que es esta. El conjunto de muestras proviene de una población cuyos atributos están distribuidos de una manera determinada. El conjunto se divide si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Tenemos el análisis de asociación, que fue propuesto por Google. Es un método divisivo monotético que se basa en una sola característica y está basado en la premisa de que una muestra homogénea que en una muestra homogénea no existe correlación. Tenemos el método de Edwards y Cavalli, que es un método divisivo cualitativo que tiene como una matriz secundaria de la que se busca nuevamente eliminar filas y columnas para crear una tabla de similitudes. Bueno, vamos a continuar con la ordenación. Entonces, la ordenación busca reducir el número de ejes de variación y simplificar el espacio multidimensional de un sistema de vegetación. Tenemos dos clases de ordenación, la ecológica, que busca encontrar relaciones entre las variaciones de vegetación, y la taxonómica, que busca reducir la dimensionalidad del espacio vegetacional. Tenemos dos técnicas de ordenación, de análisis directo, que es el ordenamiento de los individuos sobre ejes que expresan variaciones ambientales conocidas y aceptadas, y tenemos el análisis indirecto, que busca la obtención de datos a partir de datos vegetacionales. Buenos días, mi nombre es Alejandra Romero. Haciendo un recuento sobre la evolución de la ordenación, tenemos que el primer acercamiento fue el cálculo de los promedios ponderados, en donde se realizó un estímulo del óptimo de las especies a lo largo de un gradiente. En continuación sigue el ordenamiento polar en 1957 de Bray y Curtis, donde se realizaron una constitución de gradientes florísticos en matrices de disimilaridad. El ACP, o análisis de componentes principales, que fue desarrollado por Goddard, permite la extracción de ejes de variación a partir de matrices de distancia. Y por último, en 1973, Hills descubre el análisis de correspondencias, o AC, que permite extraer la mayor variación con una matriz de máxima dispersión. Este método fue popularizado por Whittaker mediante el programa Ordiflex. En cuanto a promedios ponderados, tenemos que emplear la calibración y el valor indicador. La calibración como es la estimación de una variable en cuanto a su abundancia o presencia que produce una posición a lo largo de un eje, y el valor indicador, que fue desarrollado por Ellenberg. Aquí podemos ver un ejemplo. Vemos el valor indicador en porcentaje de la saturación de bases y al lado la cobertura de la parcela. Al realizar la sumatoria de la multiplicación, como la podemos ver allí, sobre el total del porcentaje de la parcela, que es 265, sacamos la saturación de bases estimadas. Aquí vemos otro ejemplo, estimando el porcentaje de humedad total, que es 5,1, que según los datos de Ellenberg arroja un suelo seco. Este es otro ejemplo del valor de importancia que se halla a partir de la frecuencia, la densidad y la dominancia relativa de cada especie. La ordenación polar de Bray y Curtis consiste en una matriz secundaria con una doble transformación de datos, la transformación en porcentaje que realiza cada especie y el cambio total de la muestra. Para empezar, hagamos la similitud de Sorens escogiendo las especies y las dos parcelas. Como podemos ver en la fórmula, es 2 veces W. W es la sumatoria del mínimo entre las dos parcelas sobre A más B. A resulta de la sumatoria de la parcela 1 y B la sumatoria de la parcela 2. A continuación transformamos esta índice en una distancia mediante la asociación interna, que entre cada especie viene siendo del 100%. Realizamos una matriz en la que los índices van en la parte superior y las distancias en la parte inferior de una diagonal del 100%, como lo podemos ver en la tabla. Aplicando la fórmula de Nix, que la tenemos aquí, obtenemos las distancias en el eje X y el eje Y. Como lo vemos, las coordenadas en el eje X y en el eje Y para lograr graficar el ordenamiento polar. El método de análisis de factores supone dos variaciones en las poblaciones estadísticas.
la proveniente de la respuesta de cada individuo por separado y la proveniente del conjunto total. Mediante matrices con soluciones infinitas podemos lograr respuestas computacionales. Tenemos también el análisis de componentes principales que mediante un espacio reducido en ejes representa la abundancia como combinación lineal y no simplemente como la abundancia de cada especie. También el promedio recíproco, que es también llamado análisis de correspondencia, es una técnica indirecta que calcula vectores característicos ordenando especies y muestras simultáneamente. Bueno, como ya lo mencioné, el análisis de componentes principales es de tipo Q y de tipo R y expresa coordenadas rectangulares para graficar el conjunto de individuos. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces tenemos los individuos en la parte superior, las variables, hallamos la media, la desviación estándar y mediante la fórmula de cada varianza de individuo menos su media sobre la desviación estándar, estandarizamos la matriz, como la podemos ver así, y realizamos la correlación entre las tres variables como una matriz simétrica. Hallamos los autovalores y los autovectores, los podemos ver allí, y así sacamos las coordenadas de los ejes. Como lo mencionaba anteriormente, no simplemente se grafican los puntos, sino también las variables como vectores. El análisis de correspondencias es muy similar al ACP, tuvo su gran auge gracias al programa de computación Ortiflex, y hay que tener en cuenta que clasifican los individuos sin importar el estado en el que se encuentran, y es la estimación del baricentro de las variables en los ejes de variación. Aquí vemos una comparación del análisis de correspondencias y el AC, ya que el análisis de correspondencias utiliza la máxima desviación y es el mismo ejemplo. El método de Czekanowski en 1901 se basa en la ordenación de una matriz secundaria, calculando los coeficientes de similitud y ordenando las muestras mediante inspección visual. Aquí podemos ver la ordenación de las muestras. La diagonal principal siempre va a ser la similitud, por lo tanto va en blanco, y a medida que se van alejando se va tornando de un tono más oscuro. El método basado sobre el cálculo de las raíces latentes y sus vectores característicos tiene la característica de que ya no son puntos al azar como lo hemos visto, sino son vectores, así que entre menor sea el ángulo, más similitud va a haber entre las especies. Para concluir, todos los métodos presentan algún nivel de distorsión, excepto el de Curtis y McIntosh. La distorsión implica que la distancia real no tiene relación con la distancia que hemos obtenido. Según los datos es necesario escoger entre exactitud e interpretabilidad, ya que si tenemos muchos ejes va a ser muy difícil interpretar, pero a su vez va a ser más exacto. El grado de distorsión depende de la naturaleza de los datos, teniendo en cuenta que la ordenación se puede ver afectada por muestras atípicas, discontinuidades en la vegetación, errores realizados en el muestreo. Y para concluir, es mejor realizar una comparación de muchos de estos procesos y escoger el más objetivo. Bueno, el primer estudio que elegimos se llama Caracterización estructural, ordenación y dinámica de la vegetación en la zona de captación de aguas de la microcuenca del Tigre en el municipio de Norcasia, Caldas, de Edgar Ernesto Cantillo y Orlando Rangel. El área de estudio se localiza principalmente en la vertiente oriental de la cordillera central, al suroeste del municipio de Norcasia, departamento de Caldas, con una variación altitudinal entre 500 y 550 metros sobre el nivel del mar, y abarca también la parte alta de la microcuenca de la quebrada del Tigre. Los suelos del lugar se caracterizan por ser suelos aluviales, originados a partir de arcillas, areniscas y depósitos de cascajo. Adicionalmente son de escasa profundidad, pedregosos y de textura mediana gruesa. Por otro lado, el pH corresponde a niveles ácido a ligeramente ácido en los valores de 5,2 a 6,3 según la escala, siendo más ácidos los suelos en superficie que en el subsuelo. La mediana capacidad de intercambio catiónico es bajo, también tiene bajo contenido de fósforo, de carbono orgánico y de materia orgánica. La topografía del lugar se caracteriza por ser ondulada y quebrada,
sector eléctrico debido al aporte de agua de la cuenca del río La Miel. Adicionalmente, la ganadería es la principal actividad económica de la región y la agricultura no se conoce como una gran aportante de la actividad económica, pero se pueden encontrar cultivos de yuca, maíz, plátano, cacao, mango y papaya. Bueno, acá ya podemos ver como tal el mapa del lugar. Fue en esta zona donde se realizaron los 8 levantamientos, acá lo podemos notar con los números. El objetivo principal del estudio fue clasificar y ordenar la vegetación según el componente florístico e identificar el estado sucesional en la zona de estudio como tal. La metodología que se llevó a cabo fue empleada mediante un muestreo simple al azar con 8 levantamientos de 1000 metros cuadrados cada uno. Bueno, ahora vamos a continuar con la metodología y bueno, como primer punto entonces se definió como población el bosque tropical interandino en la parte baja de la subcuenca del río La Miel, también clasificada por 4 casas como selva tropical. Se elaboró un análisis climático basado en parámetros como humedad, precipitación media, humedad relativa, de las diferentes estaciones meteorológicas de cada estación. Se recolectó información de campo a partir de un muestreo simple al azar, como ya lo habíamos dicho, de 8 levantamientos de 1000 metros cuadrados cada uno, y según por la clasificación de estratos propuesta por Rangel y Lozano, el cual distribuye los estratos entre arbóreo, arbustivo y herbáceo leñoso. Para los estratos superiores se recolectaron datos de DAP, altura total, altura de la primera rama, diámetro de la copa y otras diferentes observaciones fisiológicas como la periodicidad del agua y la cobertura. Se tomó una muestra de suelos por parcela donde se llevaba al laboratorio para identificar el carbono orgánico, nitrógeno total, el magnesio, el potasio, entre otros factores químicos que afectan al suelo. La síntesis de campo entonces busca las combinaciones de plantas o comunidades para determinar la composición florística. Entonces lo que hacían era, a través de una matriz de coberturas, poder identificar qué clases de combinaciones podían ser las más determinantes para que se formara una asociación de una composición florística. A partir de los datos de campo se determinaron cada muestra la estructura horizontal con las variantes de frecuencia, abundancia, el índice de Cotan, que es el mismo IBI, el IBI ampliado, y el índice fisionómico. La cobertura se estimó con base en cada uno de los estratos, siguiendo la metodología desarrollada por Rangel y Lozano, como ya les había dicho, en la cual cada individuo se le toma su proyección de la copa en el suelo y por individuo, las especies por individuo se saca cada una su cobertura. La ordenación de las muestras se realizó mediante procedimientos formales y para ello se utilizaba un paquete estadístico con el nombre Statistical Analysis System de la versión número 8. Los datos de clima junto con los del suelo sirvieron para hacer un análisis de comprobación entre cuál era la respuesta de las especies o de las plantas a factores ambientales que podían influir directamente en el cambio de una a la otra o de esta a la recíproca. Entonces, presentamos los resultados como 5 parámetros, pero pues nosotros vamos a exponer principalmente 3 de ellos, que es el análisis climático, la dinámica y la ordenación. La dinámica, como ya les había dicho, según Rangel y Velázquez, está distribuida por diferentes estratos: el estrato arbóreo, el estrato de los arbolitos, el arbustivo y el herbáceo. Como podemos observar, en cada una responde a diferentes especies y se organizan en diferentes estratos según cada sucesión. La ordenación, entonces, se debe analizar con diferentes variables, entre las cuales ahorita vamos a evaluar los levantamientos y las variables ambientales. Entonces, el total de la varianza de la comunidad fue 1605.73, siendo los autovalores que representa cada 0,57 para el componente 1 y 0,4 para el componente 2. La pendiente con el valor más alto, la pendiente presenta el valor promedio más alto del vector, lo cual quiere decir que es la que más influye para la correlación entre las varianzas que hay entre uno y otro factor. Entonces podemos observar aquí la gráfica, donde podemos observar que la pendiente es la que más influye en la
Y pues tenemos el pH, carbono orgánico, nitrógeno total, la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de bases, fósforo y la saturación de aluminio, entre otros. Entonces, ha hecho pares de factores altamente correlacionados. ¿Cuáles son? La saturación de aluminio con el pH, lo cual quiere decir que a mayor capacidad de saturación de aluminio, menor capacidad de pH, o a mayor capacidad de pH, menor saturación de aluminio, al igual que con el carbono orgánico y la saturación de aluminio, como ya les había dicho, pues es recíproco, entre más allá de uno, menos va a haber del otro. Con el nitrógeno total, la capacidad de intercambio catiónico y la saturación de bases. La ordenación se basa principalmente en la búsqueda de varias variables, pero el análisis sistemático que se hace en dos variables y se determina a qué respuestas ambientales la comunidad o la formación responde pues, a diferentes tipos de variables y se ordena, se agrupan ciertas especies para que formen una formación, vale la redundancia, y que hagan una asociación pues, conjunta con unas variables pues, apropiadas. Entonces podemos observar el componente 1 con estas especies. El componente 2, los componentes que voy a exponer a continuación, todos están correlacionados positivamente, o sea, todas estas especies responden a un factor en especial. Entonces el componente 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, cada uno con sus especies que responden a diferentes factores ambientales. Entonces, como conclusiones, en la zona de la microcuenca del Tigre se encuentra el tipo de formación vegetal fisionómica boscosa con individuos de las 5 diferentes estratos. Como les había dicho, el arbóreo, el básico, el herbáceo leñoso y el arbustivo. La tendencia a una distribución normal de las clases de altura puede estar relacionada con los procesos de aprovechamiento e incluso recuperación del bosque. En referencia a la dinámica, la presencia de muchas especies con gremio ecológico de liofila sugiere que la vegetación de la zona de estudio hace parte de las primeras etapas. Pues haciendo el estudio podemos observar que las especies heliófilas están pues, en una etapa ya de decadencia donde el bosque pues, se denomina como sede secundaria. En efecto, especies como el yarumo, el chingalé y el azufre no contienen individuos en los estratos bajos en contraste con la alta dominancia de especies de carácter mesófilo como el lugar. La ordenación para las variables ambientales de los sitios versus los levantamientos no muestra una marcada correlación de las comunidades definidas. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, pues las correlaciones son positivas y se asocian muchas especies a algún tipo de formación. Los levantamientos con baja pendiente y moderada pendiente muestran alta correlación negativa, lo que quiere decir que ciertas especies no son compatibles a ciertos factores ambientales con otras. Levantamientos que tuvieron altos valores de saturación de aluminio muestran una alta correlación negativa con factores de pH, carbono orgánico y nitrógeno total. Básicamente son capacidades del suelo que pues, ciertas especies no responden a ciertos tipos de suelo. Y con relación a la ordenación de las especies versus los levantamientos, se observa una afinidad entre los levantamientos 2, 3, 4, 5 y 7. El 1 y el 8 se oponen, o sea que ellos son los que son negativos al resto de los levantamientos. Los levantamientos 2, 3, 4, 5 y 7 responden positivamente a ciertos factores ambientales que ya se los había mostrado. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Antonio Pardo. Para el segundo estudio de caso, vamos a tratar la clasificación y ordenación de la vegetación en la Sierra Nevada del Estado de México, según el gradiente altitudinal de los autores Arturo González y Lauro López. El área de estudio es la Sierra Nevada del oriente del Estado de México, que se extiende sobre la declive oeste del Cerro Tlacoc, el cual posee una altura de 4.120 metros sobre el nivel del mar. Acá podemos observar la imagen del Cerro del Monte Tlacoc, que se encuentra cerca a la legislación del río Pío de Juárez, México. Se pudo determinar que en este Cerro Tlacoc existen 3 subclimas caracterizados por el clima templado subhúmedo. El primer subclima establece una precipitación de 700 milímetros de lluvia con una temperatura de 12 a 18 grados centígrados. El segundo, una precipitación de 800 a 900
los 4.100 metros de altura, donde se eligieron 21 sitios de muestreo. El conocimiento paulatino del cerro pudo establecer la cantidad de unidades de muestreo para cada sitio, según criterios previos como la complejidad estructural, la extensión espacial y el grado de perturbación. Se caracterizó porque entre los 2.900 y 3.200 metros sobre el nivel del mar existe la mayor cantidad de sitios de muestreo. Para la caracterización estructural se utilizaron dos parcelas de 1.000 metros cuadrados. Para el estrato arbóreo se ubicó una parcela de 250 metros cuadrados para el estrato arbustivo y se ubicaron tres parcelas de 9 metros cuadrados para el estrato herbáceo. La estructura de la vegetación se analizó el área basal, también se analizó la cobertura, frecuencia, densidad y el valor de importancia relativa. Las características edáficas se analizó la hojarasca, la capacidad de campo, la profundidad de los horizontes, el punto de emergencia permanente, la densidad real, los porcentajes de limo, arcilla y arena. La clasificación vegetal se realizó mediante el análisis de agrupamiento y se eligió el índice de SOS como medida de distancia para definir la similitud entre los grupos. La ordenación de vegetación se utilizó el análisis de correspondencia rectificado y el análisis de correspondencia canónica. Los resultados de clasificación son que el 50% de la información obtenida permitió distinguir 6 tipos de vegetación, en los cuales se distingue encinar arbustivo, bosque de encino, bosque mixto, bosque de oyamel, bosque de pino y pastizal alpino. El encinar arbustivo es el muestreo número 1, el cual se ubica entre los 2.750 metros a 2.840 metros. El bosque de encino, los muestreos 2 y 3, los cuales se ubican entre los 2.850 y 2.950 metros de altitud. Bosque de mixto, los muestreos de 4 a 13, los cuales están de los 2.900 a 3.200 metros de altitud. Listo, el bosque de Oyamel, los muestreos 14 a 19, los cuales están presentes de los 3.100 a los 3.500 metros de altitud. El muestreo 20 se encuentra el bosque de pino entre los 3.500 y 3.900 metros de altitud. Y por último, el pastizal alpino, muestreo número 21, el cual se encuentra entre los 2.900 y 4.100 metros de altitud. Acá podemos observar los datos obtenidos por medio de la ordenación indirecta para el muestreo del Cerro Tlacope. Este gráfico corresponde a las especies obtenidas por el análisis de correspondencia rectificado. Y por último, en esta gráfica podemos observar los resultados de ordenación por los factores ambientales y el análisis de correspondencia canónica. Gracias.